Que Dios te bendiga, qué enorme bendición es poder compartir en este tiempo con vos la palabra de Dios. Sin duda alguna que en la Biblia encontramos muchas historias interesantes y una de las historias interesantes es esta que justamente se encuentra en el Salmo número 73. Ahí hay una historia, justamente la de un hombre llamado Asaf. Dice la palabra en el Salmo 73, dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice la palabra de Dios, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Qué preciosa historia, qué precioso es ver este salmo. En primer lugar, quisiera que conozcamos a un hombre llamado Asaf. La Biblia dice que Asaf era, o significa su nombre, el recolector o el que reúne. Ahora, Asaf tenía una cualidad muy importante porque la Biblia dice que él era el director del coro. Allí en el templo y aún en una época muy importante que fue la época de David. También nos dice que Asaf era descendiente de la tribu de Leví. Se le atribuye justamente 12 salmos. No solamente escribió este salmo, sino que también Asaf escribió y se le atribuye más de 12 salmos en la Biblia. También encontramos que estos salmos justamente están desde el 73 al 83 y el Salmo 50. Se le llamó también en las Escrituras, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 29, verso 30, Asaf fue llamado también como profeta, fue llamado profeta allí en esos versículos. Así que Asaf era un hombre de visiones, que profetizaba con su arpa, que adoraba al Señor, que alababa, y que justamente era alguien que dirigía, el director de alabanza, ni más ni menos que en el tiempo en que David reinó. Justamente él era un verdadero varón que estaba consagrado a Dios y en su ministerio, justamente para honrar a Dios, para bendecir el nombre de Dios. Y él y su familia siempre estuvo aún en los acontecimientos importantes en los tiempos de Israel. Por ejemplo, él estuvo presente, por ejemplo, en los tiempos de reforma del rey de Ezequías. También en cuanto se celebró la Gran Pascua durante el reinado de Josías, él estuvo allí. Sin duda alguna que Asaf era una persona muy importante, una persona que estaba en el servicio de Dios, justamente muy importante. Ahora, algo sucede en la vida de Asaf en los tiempos en que él vivió. Justamente hubo un momento en la vida del salmista en la cual él pierde un equilibrio, él perdió el equilibrio y él pierde algo muy importante que ningún siervo debe perder, que es justamente la visión espiritual. Así que hubo un momento en su vida en el que justamente por poner demasiada atención en su vida y en la prosperidad de los demás, en la prosperidad de los incrédulos, le fue justamente seducido y lo hizo caer en una peligrosa tristeza, en una peligrosa amargura, en un peligroso desánimo que justamente le hizo desesperar en un sentimiento, lo hizo justamente despertar en un sentimiento de envidia, de odio, justamente hacia las personas impías. Fíjese que estas cosas nos suenan, a pesar de que cuando uno se relaja en las cosas espirituales, tenemos este sentimiento de autosuficiencia como se sintió Asaf, y justamente descuidó la práctica devocional, la práctica de cada día. Yo coloqué algunas cosas aquí
justamente para recordarles a ustedes. Puede que él se creyera tan lleno que no esperaba debilitarse por relajarse un poquito. Y creo que a veces puede llegar a pasar eso. Podemos relajarnos espiritualmente y pensar que no pasa nada, que no hay ningún peligro. Eso le pasó a Asaf. Pero el enemigo está siempre justamente al acecho. El enemigo siempre está ahí en el exterior tratando de destruir nuestra vida, esperando el momento en el cual bajamos nosotros los brazos para atacarnos. Y Asaf justamente hizo eso, bajó los brazos, fue un momento, porque él estaba sirviendo, él estaba en un lugar importante, pero se relajó demasiado, pensando que nunca iba a ser afectado por el problema, nunca iba a ser afectado por lo que estaba pasando. Y justamente fue llevado a esa seducción de tener esa envidia, ese celo, esa bronca contra aquellos justamente que eran prosperados, que eran bendecidos por Dios a pesar de lo que eran. Ahora, ese problema que Asaf, es el problema que Asaf se relaja justamente, y puede ser que esa fuera la causa del problema que tenía. Asaf se relajó, pensó que el problema no le estaba afectando, sea por esa causa u otra. Así que cayó en la trampa de ser seducido, atrapado por la vanidad justamente que lleva a veces al hombre a la muerte espiritual. Qué tremendo es esta historia, ¿verdad? Él vio, y quizás como nunca antes, que los arrogantes, las personas impías, no pasaban por enfermedades y que siempre estaban con un aspecto saludable. Miremos algunos de estos detalles en una versión que tengo aquí. Él dice estas palabras, Asaf dice estas palabras. Esta gente, sin pasar por padecimientos ni fatigas, se hacen cada vez más ricos. Y yo que estoy cada día consagrado al Señor, limpiando mi corazón y mis manos todo el tiempo de todo lo malo y profano, paso por enfermedad y toda clase de contratiempos en mi vida. ¿Para qué me sirve todo esto entonces? Qué terrible, ¿no? Que alguien llegue a pensar de esta manera. Dicen, Señor, yo te estoy sirviendo, mirá, yo estoy limpiándome, estoy tratándome de limpiar cada día mi corazón, de no profanar, de no lastimarte, de no ofenderte, y de pronto esta gente es prosperada y yo no. Yo en cambio estoy enfermo, yo en cambio paso por necesidades, yo en cambio tengo que pasar por padecimientos. Ahora, ese dolor, esa angustia empieza a crecer en Asaf. Vemos cómo a veces las enfermedades y los problemas, y hoy que es un tiempo muy especial, quiero alentarte para que nada de esto te aflija, nada de esto que te cause dolor, te cause aflicción de lo que está pasando. Fíjate que él trató de encontrar una razón lógica a lo que estaba sucediendo. Cuando tú empiezas a tratar de buscar una lógica, encontrar una razón lógica a lo que está pasando en el día de hoy, entonces no lo vas a encontrar. Vas a poder encontrar una razón lógica a lo que está pasando, a lo que está sucediendo, si tratas de pensar. Y hay gente que en este tiempo está muy afligida, que está muy amargada, que tiene pánico, miedo de todo lo que está pasando. Pero no tengas miedo. Y lo vamos a ver por qué no debemos temer. Ahora, fíjense en esto que es muy importante, que a él le fue imposible justamente trató de entender lo que estaba pasando en su vida. Sin duda vivió un momento delicado en su vida. Yo no sé si estás pasando un momento delicado en este día, pero yo quiero darte una palabra.
Ahora, el Salmo empieza diciendo, en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Que en realidad él termina entendiendo qué importante era para Dios, cuál bueno era para Dios justamente los puros de corazón. Ahora, en realidad es así, en realidad yo creo que es muy importante la limpieza espiritual en nuestras vidas. Fíjense en que Dios le inspira justamente a entrar en ese momento tan crítico, en ese momento de tristeza en la vida de Asaf, en ese momento donde él no encontraba la razón por la cual pasaba por enfermedades, por estos peligros, y viendo que otra gente, y dice la palabra, en cuanto a mí, o sea, él trata de abrir el corazón y trata de expresar en esta palabra lo que a él le estaba sucediendo, lo que a él le estaba pasando. Por eso él dice en cuanto a mí, y él está abriendo su corazón, él está diciendo lo que le pasaba por dentro. Qué bueno es a veces, más allá de nuestros errores, qué bueno es sincerarnos. Qué bueno es tener sinceridad y poderle contar a Dios y decirle a Dios las cosas que a veces nos tocan pasar. Ahora, en esa sinceridad, Asaf le dice a Dios, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, pero por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia del arrogante, viendo la prosperidad de los impíos. Fíjese lo que causa a veces la amargura. Fíjese lo que conlleva a veces justamente el amargarnos, el tener envidia, el tener celos. Anoté aquí algo interesante en mi cartilla, donde justamente habla acerca de lo que es la envidia. Fíjese que la envidia es un deseo vehemente de poseer algo que disfruta otra persona de la cual uno carece. Lo vuelvo a repetir, la envidia es el deseo vehemente de poseer algo que disfruta otra persona de la cual uno carece, uno no tiene. Y eso es envidia, querer tener algo que otro tiene. Eso es envidia, poder desear lo que otro tiene. Era tanto lo que Asaf le había llevado justamente a tener esa gran envidia, ese celo, ese dolor que lo lleva justamente a la gran posibilidad de resbalarse y de apartarse del camino de Dios. Fíjese, un ministro, alguien que estaba en el templo ministrando, profeta, hombre de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos de cristianos, hombres de Dios, hombres que aman a Dios, hombres que le sirvieron a Dios, sin embargo se deslizaron de la gracia de Dios, se deslizaron y cayeron de la presencia de Dios? Esto está en la Biblia. No debería sorprendernos que cuando alguien caiga de esa manera. El quitar los ojos de Dios, el mirar estas cosas, el observar estas cosas, el detenernos a veces. ¿Cuántas veces en la iglesia pasa eso? ¿Cuántas veces hermanos son amargados, son entristecidos, se apartan del camino del Señor, cambian de iglesias por causa de la amargura en su corazón, por causa de poner la mirada en otras personas y no en Dios? Así que justamente en ese preciso momento, fíjese algo maravilloso en la Biblia, y vamos a leerlo. Todo este sentir en el cual sentía Asaf de lo que le estaba pasando, del odio, del rencor, de lo que veía justamente, lo que había entrado en su corazón, viendo al impío como prosperaba. Pero en un momento, como él era un conocedor de Dios, un hombre que había conocido a Dios, un hombre que había experimentado la gloria de Dios, director de alabanza, había estado bajo la manifestación de Dios muchas veces, dice en ese momento de amargura, versículo 17, y hay un final de todo lo que sentía. Y él dice, hasta que entrando
en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Mira, vamos a leerlo de nuevo, versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Qué tremendo es. Dios le inspira justamente a Asaf a entrar en el santuario, a entrar ni más ni menos que en la presencia de Dios. En ese precioso momento ante la gloria y la presencia de Dios, el hechizo, la brujería, la maldad que había en su corazón, que había sido seducido, se rompe. Y justamente, hermanos, la seducción que Satanás había producido en él se rompe del todo. Se rompieron aquellas cadenas que ataban a Asaf y que hicieron sentir en un momento especial en su vida. Asaf siente al entrar en la presencia de Dios, al entrar bajo la gloria de Dios, entrando, dice la palabra, en el santuario de Dios, comprendió justamente, dice, comprendí el fin de ellos. Qué importante es la presencia de Dios. El santuario aquí es la presencia justamente de Dios. Asaf dice que en la presencia de Dios volvió a comprender de nuevo el destino de los malvados. Asaf, en la presencia de Dios, bajo la gloria de Dios, él empieza a tener comprensión de cosas que le estaban pasando, de odio, de envidia, de celos, de enojos, que habían brotado rápidamente en su corazón y que nunca había pensado que le podía llevar a resbalar, a caer de la gracia y de la salvación de Dios. Así que es muy importante que nosotros podamos entender, que nosotros podamos comprender, aún la gente que vive entregada a la maldad, gente que vive entregada a las riquezas, gente cuya gloria es las riquezas. Tenemos que saber que la palabra de Dios dice que su fin será terrible, su fin, el fin de ellos ciertamente. Comprendí cuál es el fin de ellos, dice Esdras. Ahora, la palabra aquí, el cierre de lo que quiero decirte es este. Creo que nosotros a veces podemos llegar, y quiero hablarle a aquellas personas que quizás han resbalado, han caído, se han apartado de la iglesia, se han apartado de la presencia de Dios. Gente que alguna vez fue a la iglesia, pero por problemas, por dificultades, por desavenencias, se alejó del camino del Señor, abandonó el camino de Dios. Pero dice la palabra que dice la palabra que cuando Asaf entró en el santuario, dice la Biblia, allí comprendí, dice la palabra, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hay cosas que vamos a comprender solamente cuando vamos a Dios. El santuario me habla de la presencia de Dios, me habla de la gloria de Dios. Y creo que cuando hay cosas que nosotros no entendemos, cuando en nuestro corazón hay amargura, cuando en nuestro corazón hay tristeza, tenemos que recurrir al santuario. Tenemos que recurrir ni más ni menos que ir ante la presencia de Dios para pedir en Él el socorro. Fíjese lo que le pasaba a Asaf allí en lo profundo de su corazón, verso 21. Y dice la palabra: y se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Qué tremendo es esto. Alguien que había estado con Dios, que había estado sirviendo a Dios, pero sin embargo en un momento su alma se llena de amargura. Quiero hablarles a las personas que en este tiempo sus corazones se han llenado de amargura y de tristeza por todas las cosas que están sucediendo y pasando en este tiempo. Yo quiero animarte a que entres en el santuario, a que vayas de rodillas ante la presencia de Dios y le pidas perdón al Señor. Él te hará y te mostrará justamente para que
tú puedas comprender muchas cosas que no entiendes en el día de hoy. Pero lo maravilloso es que como iglesia, que como cristianos podamos ir allí al santuario y orar a Dios y buscar la presencia y con la palabra y Dios ahí. Yo creo que vas a comprender todo lo que está sucediendo en esta vida y aún en este tiempo. Por eso te animo ahí donde estás, a que con tu familia, que con tus hijos te reúnas cada mañana, cada tarde, cada noche. Te reúnas justamente allí y hagas un pequeño santuario en tu vida para buscar la presencia de Dios. Así como Asaf, tú también vas a tener claridad. Va a venir claridad de Dios, va a venir fortaleza de Dios. Fíjese lo que sucede cuando entramos en el santuario. Él dice, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en tu gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecieron, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¡Qué maravilloso salmo! ¡Qué maravillosas palabras de lo que uno vive una vez haber entrado en la presencia de Dios! Una vez haber entrado bajo la sombra del Altísimo, una vez de estar ahí en la tienda de Jehová, en la presencia de Dios, cómo uno sale diferente, cómo nuestros pensamientos se limpian, cómo nuestro corazón se purifica, cómo nuestra fe crece cuando entramos al santuario de Dios. El santuario es mi relación con el Señor, mi relación con Dios. Cuando yo quito la mirada de Dios, me va a pasar lo que le pasó a Asaf, que aunque él fue un servidor de Dios, pero un momento que uno quita la mirada de Dios, el peligro está allí de resbalar, de caerse, de fallarle a Dios, de alejarse de Dios. Y ahí es cuando entra amargura, cuando entra el temor, el miedo, la incertidumbre, cuando pensamos que me va a pasar, me iré a morir. Empezamos a caer en enfermedad. Tal vez Asaf pasó un tiempo de enfermedad. Se preguntó, ¿por qué yo estoy enfermo? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Y la gente impía no lo pasa. Yo que sirvo a Dios, yo que hago cosas para Dios, yo que estoy ministrando para Dios, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué tengo que sufrir de esta manera? Muchos se preguntan eso. ¿Por qué tengo que pasar esto yo? ¿Por qué me tiene que tocar a mí pasar por esto? Qué tremendo es esta gran verdad. Pero él recuperar la intimidad con Dios, él recuperó justamente a Asaf la intimidad con Dios. La habrá perdido en algún momento. La enfermedad, la amargura, los problemas llevaron justamente tal vez a Asaf a pensar, ¿por qué Dios es tan injusto? Allí tal vez en la enfermedad que él pasó, habrá tenido alguna enfermedad. Ahora, fíjese que en la intimidad con Dios, Asaf recobra la paz. En la intimidad con Dios, Asaf recobra la paz. Y reflexiona diciendo, mira estas palabras. Tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo. Esta es otra versión que quiero mostrarles. Me guía con tus consejos. Si estoy contigo, nada quiero en la tierra. Podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Se da cuenta que cuando vivimos una vida de intimidad con Dios, empieza a regresar en nosotros la fe y en una declaración, Él justamente estoy contigo y nada quiero en la tierra. Mi cuerpo podrá desfallecer, podré estar enfermo, podré pasar por necesidades. Mi espíritu podrá a veces decaer, pero Dios será mi fortaleza. Muchas veces cuando pasamos por enfermedades y pasamos por necesidades,
Hay momentos que nuestro espíritu empieza a titubear, nuestros pensamientos de temor empiezan a venir. Pero debemos decir como decía Asaf, pero Dios fortalece mi corazón. Dios fortalece mi corazón. Tener la plena seguridad que Dios fortalece mi corazón. Por eso, querido amigo y querido hermano, en este día, y tú que estás escuchando, tú que estás preocupado por todo lo que está pasando, acércate a Dios. Este es un tiempo de acercamiento a Dios. Este es un tiempo de tener la posibilidad de acercarnos a Dios y de darle nuestro corazón para que el temor, para que los miedos, todo lo que hay dentro de nuestro corazón se puedan ir. Por eso no hagamos como la esposa de Lot, que por poner la atención en lo que en el mundo estaba pasando, en lo que estaba sucediendo, quedó una estatua de sal. Algo semejante le pasó a Asaf. Fíjese que él no quedó en estatua, pero él entró en el veneno de la envidia y estuvo a punto de caer. Como fin nos quedamos en las últimas palabras que el salmista justamente, y tomamos un consejo de advertencia de parte de Dios. Él dice, para mí el bien es estar cerca de Dios. Escucha esto. Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. ¡Qué tremendo! Lo que produce estar en la presencia de Dios. ¿Cómo le cambia la vida a alguien cuando está en la presencia? Estaba por desfallecer, por caerse, pero que en la presencia de Dios, no estamos hablando de iglesia, no estamos hablando de religión, estamos hablando de buscar su presencia, la presencia de Cristo, la presencia del Hijo de Dios en nuestra vida. Por eso quiero animarte a que de la misma manera que Asaf se acercó hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Hay muchas cosas que vas a comprender cuando entres en la presencia de Dios, cuando decidas, Dios, tengo que ir en búsqueda. Este es un momento en el cual podemos tener mucho tiempo para buscar a Dios. Dios ha preparado todo esto. Esto es parte del propósito de Dios. Pero quiero animarte a que aproveches este momento donde estás, donde me estés escuchando, en la parte de donde te encuentres. Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de buscar la presencia de Dios. Ni el dinero, ni la plata, ni el poder, ni la gloria, ni el dinero en este mundo han perdido su validez. Y estoy convencido que este es un tiempo para acercarnos a Dios, para poderle entregar nuestro corazón a Dios y poder aprovechar este tiempo que tenemos para entregarle nuestro corazón a Dios. Por eso, donde te encuentres, que este mensaje pueda llegar a tu vida y sobre todo Dios pueda estar bendiciéndote. Acércate a Dios. Este es el tiempo de hacerlo. Es el tiempo de darle tu corazón al Señor. Y Él siempre cuidará de ti como lo prometió en la palabra. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que esta palabra haya sido de bendición.